¿Qué tal amigos? En esta ocasión les quiero presentar este pequeño tutorial de cómo es que hice el elevador de voltaje del video pasado. Y bueno, aquí tengo más o menos ya hecho el diagrama. Se ocupan muy pocas piezas, nomás ocupas como unas bobinas de cobre muy pequeñas, no ocupan ni mucho cobre. Ocupas un transistor tip 122, un par de resistencias y por supuesto el núcleo de ferrita, ¿sí? Yo lo conseguí de un playback de una televisión viejita. Está es muy práctico porque tiene mucho espacio en el centro, entonces podemos bobinar aquí una bobina pues algo considerable si es que es el caso, ¿sí? Los carretes para las bobinas, ¿cómo los hago? Con un pedazo eh, de plástico transparente, eh, o incluso hasta de carpeta o alguna cartulina. Solamente lo enrollas alrededor del de este para que te quede justo y lo pones cinta y encima del carrete pues empiezas a bobinar el cobre, ¿sí? Muy fácil de hacer. Ocupas los dos condensadores a capacitores. Te recomiendo que sean más de arriba, perdón, de 200 voltios, ¿sí? Porque este sistema, el que yo te estoy mostrando, en concreto este diseño, te genera más voltaje de ese. Entonces, para que te soporte bien el voltaje, puedas almacenarlo y pues no tengas problemas de que se te vayan a echar a perder tus capacitores o incluso hasta que explote. El transistor pues con su disipador de calor y bueno, aquí lo tengo ya acoplado con el bobinado primario. Ok, explicamos el diagrama un poquito entonces. Tenemos el transistor tip 122, las patas del transistor o los pines sería base, colector y emisor, ¿sale? Siempre a la base del transistor va nuestra resistencia de 1K, muy fácil de conseguir. Nuestra resistencia de 1K y va a un extremo del bobinado primario, ¿sí? En el bobinado primario tenemos 7 vueltas, una derivación central y otras 7 vueltas y sale la otra punta, ¿ok? Entonces en la base pasa por nuestra resistencia y entra a nuestro bobinado, ¿ok? El pin central del bobinado, donde se unen las 7 vueltas, este punto sería nuestra toma central de corriente, ¿ok? Donde termina nuestro bobinado, después de las 7 vueltas, va directamente al colector del transistor. Este no lleva ninguna pieza electrónica, va conectado directamente al transistor. Y en el emisor, pues tenemos el polo negativo, ¿sale? Y yo le puse una resistencia entre base y emisor de 1K igual para disminuir un poco el consumo. Es opcional, si se la quieres poner está bien y si no, no hay problema, de todas maneras te funciona. Incluso si se la quitas, me atrevo a decir hasta que te va a entregar un poco más de potencia. Es para reducir un poco el consumo en la base, ¿sí? Esta resistencia que está aquí. Ok, entonces te debe de quedar como lo tengo yo, su disipador de calor. Tenemos aquí la base, su resistencia, entra al bobinado, 7 vueltas, su derivación central, que sería la toma positiva, otras 7 vueltas y directamente al colector y conectamos el polo negativo en nuestro emisor del transistor. Ok, bobinas en tu núcleo de ferrita, el bobinado primario 7 y 7 y en el otro extremo de tu núcleo, bobinas 150 vueltas de alambre. El alambre, pues no tengo la medida exacta, pero sí es algo fino. No es así como que muy fino, pero sí es algo delgadito, sí. Igual y pueden probar con diferentes calibres, pero me funcionó. No sé, tal vez de 1 milímetro, yo pienso que considero que es. Ok. Bobina 150 vueltas en el mismo sentido que bobinaste el primario. Y la salida de esta bobina pasa por un puente de diodos. En este caso, yo tengo este tipo de puente de diodos, ¿sí? Igual tú lo puedes hacer con diodos comunes de 1N 4007 o incluso si tú quieres nomás ponerle uno, sería como un rectificador como de media onda,
¿sí? Este se considera como de onda completa. Entonces, igual y con un solo diodo, pues te funciona, ¿no? Puesto en el positivo, con eso es suficiente para cargarte los capacitores. Ok, después de la salida, vamos a decir del voltaje o del alto voltaje que sale de aquí, pasa por nuestro puente de diodos directamente a los capacitores en paralelo, y de los capacitores de los extremos tomamos la salida de corriente ya rectificada, ya sea para una lámpara o para lo que tú quieras usarlo, ok. Entonces, pues básicamente es todo, ¿sí? No tiene más ciencia. Eh, Como te comenté en el video pasado, es muy fácil, muy sencillo este inversor. Y bueno, solamente te voy a mostrar cómo armarlo así rápidamente. Lo echamos a andar para que veas todo el proceso. Ya que tienes tu bobinado aquí conectado junto con tu transistor en su placa, sí es importante que le pongas una placa porque si se calienta. ¿Sí? Pones el de 150 vueltas, este es más pequeño y este tiene muchas más vueltas, no sé cuántas, no recuerdo cuántas, pero sí son muchas más. Que es de 150 vueltas, ¿sí? Y lo introduces la otra mitad de tu ferrita. Este ferrita tiene este tornillo que sirve para sujetar eh, pues los dos pedazos del núcleo para que queden bien apretados, y eso permita la conducción del magnetismo más, pues más, que fluya con más facilidad, ¿sí? Estando bien pegados. Aquí tienes unas dos rondanitas y bueno, prácticamente sería todo lo que conlleva este inversor. Igual puedes utilizar otro núcleo de ferrita, no necesariamente tiene que ser de estos. Como te comento, yo utilicé este porque pues como está espacioso el centro, pues me da chance de hacer movimientos y hacer bobinas más grandes. Pero puedes usar de este tipo que son de Flayback. Este está pues mucho más grueso que ese. Entonces sería cuestión de revisarlo, de probarlo, ¿verdad? Pero bueno, así es como te quedaría. Ya nomás faltaría conectar de la salida de la bobina a tu puente de diodos para que carguen los condensadores. Entonces lo voy a armar, voy a preparar la fuente de poder y para que ya quede armado y veas cómo funciona. Bien, aquí ya lo tengo todo armado. Ya conecté a la salida de los capacitores el foco de 110. Y bueno, como te mencioné, el negativo va al emisor del transistor y el positivo a la derivación central de nuestro embobinado. ¿Ok? Con 4 voltios logras esto. ¿Ok? De este lado se me pegaron los cables para que veas la potencia que guardan, sobre todo por el tipo de capacitores que son de 470 microfaradios, entonces almacena pues algo de corriente, pero aquí lo tienes, mira, funcionando perfectamente con 4 voltios. Si tú te fijas, todavía hay un poco de luz del día, pero es tanta la iluminación que opaca esta área de trabajo y se oscurece. Aquí lo tienes, perfectamente trabajando con 4 voltios, perfectamente trabajando. La verdad que da muy buena iluminación. Y bueno, aprovechando lo que pasó aquí con los caimanes que se me pegaron de este lado, te recomiendo que tengas cuidado en esta parte, porque de verdad que sí se almacena muy buena corriente. Entonces, pues no quiero decir que a lo mejor sea peligro de muerte, no quiero exagerar, pero sí un buen susto sí te puede sacar.